Algo extraño ocurre en los cielos que no parece ser de este mundo. Desde que los Estados Unidos aceptara hace pocos meses la existencia de fenómenos aéreos anómalos, los registros aficionados de objetos voladores no identificados sin explicación han aumentado. Es posible que todo esto que vamos a ver sea parte de un plan maestro para lanzar una falsa invasión alienígena durante el año 2024, en el marco del polémico proyecto Blue Beam, que en última instancia no estaría controlado por humanos. Este registro podría ser el ejemplo de una operación de falsa bandera para instaurar el gobierno mundial sobre la Tierra. Esta advertencia le hizo ya hace mucho tiempo un llamado hombre de negro, Joseph Spencer, quien dijo que en el año 2024 la humanidad sería testigo de una invasión alienígena masiva. Miles de naves proyectadas holográficamente causarían un pánico global que llevaría a la instauración del nuevo orden mundial, que en última instancia estaría controlado por una inteligencia extraterrestre hostil que impondría en la cima de la pirámide del mundo a un falso Mesías. In the year 2024, a global event will alter the course of mankind's future. The world will stand witness to a massive alien invasion. Thousands of projected holographic alien warships will blanket the skies, sending people into a global panic. Real military crafts within the holograms will inflict actual damage to the surrounding areas to sell the gimmick. And as a result of the ensuing human chaos, a one-world government will immediately form without any resistance from the people. They will be the new world order. Once this happens, we as a people will be doomed to enslavement and accelerated depopulation. With that said, the only hope for human salvation is to acquire and spread the knowledge of these activities and agendas. Resist, retaliate, then conquer this imposing enemy. The time is now, as humanity is rapidly approaching its final days. El caso es que durante los últimos meses los registros inusuales como este han aumentado. Y así es como muchos comienzan a hablar de que el proyecto Blue Beam busca convencer a toda la humanidad de que efectivamente se está bajo un ataque alienígena que pone en peligro a las principales ciudades de la Tierra. El objetivo de toda esta maniobra sería empujar a las potencias mundiales a usar su arsenal nuclear en supuesta defensa, facilitando así que se desate el llamado Armagedón atómico, que sería el encargado de cumplir con el primer mandamiento de las polémicas piedras de Georgia, que llama a mantener en 500 millones de personas a la población mundial. Una parte clave de este plan, que parece de ciencia ficción, es hacer creer a los millones de cristianos de que está ocurriendo
el esperado rapto mayor, momento en que se proyectaría la imagen divina en los cielos, que vendría a salvar a los individuos de corazón limpio de las fuerzas alienígenas del mal. Esto serviría para que el nuevo orden mundial, que estaría dirigido por una inteligencia extraterrestre, se liberara de toda oposición para instaurar más fácilmente el gobierno mundial. Otros aseguran que estos registros sirven para destruir las bases de esta sociedad, así que cuidado con los portadores de falsos regalos y promesas rotas. Antes del asalto final contra los pueblos de la Tierra, las redes de Internet se llenarían de todo tipo de miedos, fantasmas, espectros, demonios espaciales, que empujarían a la población a la desesperación global para el fácil establecimiento del gobierno mundial y de un solo rey sobre la Tierra, que controlaría un gobierno centralizado al más puro estilo de 1984 de George Orwell. Estos otros registros también podrían ser ensayos holográficos para provocar miedo y así encauzar a la humanidad hacia escenarios específicos de sufrimiento. Si todo esto es así, el futuro de la humanidad podría llegar a estar controlado por un estado profundo, organizaciones en las sombras, aliadas con una inteligencia extraterrestre hostil, posiblemente llegada de Orión o del sistema Zeta Reticuli. Ambos grupos se habrían preparado para conducir los hilos de este planeta a largo plazo. De este modo, estarían preparados para enfrentar todo lo que viene, aunque en su línea del tiempo pertenezcan a la oscuridad, a los regímenes dictatoriales y a las esferas satánicas. Amigos y amigas, si todo este proyecto Blue Beam es así, tarde o temprano, las fuerzas hostiles alienígenas traicionarán al estado profundo y aliados de los organismos en las sombras para imponer al llamado hombre híbrido, un verdadero zombie, un ser humano que en realidad obedecería a entidades no humanas. Esto provocaría la autodestrucción de los organismos en las sombras del nuevo orden, porque la materia está destinada a su autodestrucción en este universo,
Claro que todo este proceso no se dará sin duelo para la humanidad de la superficie. Finalmente los quiero invitar a la 7ª edición del Ufology World Congress, que se realizará este 22, 23 y 24 de septiembre en Barcelona, España. Nos vemos en Barcelona. Every single star, on average, has a planet going around it, and about 1/5 or so of them have Earth-sized planets going around them. We're talking about billions of potential Earth-sized planets. And how many galaxies are there?